¿Podrías contarnos brevemente sobre tu trayectoria como psicólogo y cómo llegaste a formar parte del equipo docente del máster del Colegio de Químicos? Pues muy bien, voy a tratar de ser breve y sencillo porque mi trayectoria es un poquito dilatada, ¿verdad? En el tiempo. Pues llevo ya casi 40 años, ¿no?, de ejercicio profesional después de acabar la carrera en la Universidad de Salamanca, allí en el año 1984. Y después de, bueno, regresé aquí a Cantabria y después de una serie de trabajos ocasionales llegué a formar parte de una consultora de empresas desde el año 89. Y entonces desde ese tiempo dedicado al mundo de la formación y de la consultoría en recursos humanos en las organizaciones. En el puesto de gerente de esta consultora del norte de España, pues estábamos ofreciendo una serie de cursos, no tanto para personas en activo como para personas en situación de desempleo, y nos pusimos en contacto con el Colegio de Químicos, pues para ver si podría ser interesante el que pues, los colegiados y personas en activo de las empresas del sector químico pues pudieran acceder a estos cursos de formación. Y de ahí surgió pues, la colaboración, ¿no?, que desde hace bastante tiempo pues mantengo con el Colegio de Químicos, y de ahí surgió la posibilidad por parte del colegio de colaborar, ¿no?, en el máster de calidad, prevención y medio ambiente que se está desarrollando, en ofertar una serie de módulos que tendría que ver pues un poquito con el tema de los recursos humanos, con el tema de la contratación, con el tema de la selección de personal, que podría ser muy interesante ofrecer a las personas que estaban realizando este máster. ¿Qué papel juegan las habilidades que enseñas como la inteligencia emocional o comunicación efectiva en el éxito profesional de los alumnos de este máster? Pues vamos a ver, mira, en mi trayectoria hablando con empresarios, lo que los empresarios necesitan es gente buena, pero también buena gente. Me explico, gente buena, pues gente que sea profesional, que tenga los conocimientos adecuados, que tenga la experiencia adecuada. Pero eso en el mundo del trabajo actual eso no es suficiente, ¿no? La evolución del puesto de trabajo ha pasado de buscar la mejor persona para un puesto a que se desarrolla una función para un equipo de trabajo. Entonces, habilidades blandas que se llaman, ¿no?, habilidades englobadas dentro de la inteligencia emocional, pues como tiene que ser habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de autocontrol emocional, que antes en principio no se necesitaban, ahora son básicas, ¿no?, para trabajar. Y en ese sentido, en la formación reglada que reciben los estudiantes, pues se da muy poca cancha, ¿no?, a recibir esta formación. Por eso desde el colegio y desde el máster se consideró que era una pieza fundamental, ¿no?, el trabajar estas habilidades, porque son de alguna manera el soporte de esta necesidad más de trabajar en equipo. En el taller sobre cómo realizar un buen currículum o enfrentarse con éxito a las entrevistas de selección, ¿cuáles son los errores más comunes que se suelen cometer en esas entrevistas los candidatos? Pues bueno, suelen ser varios y frecuentes, ¿no? Una podría ser el más frecuente es el no adaptar el currículum de alguna manera a la petición específica, a la oferta que reclaman las empresas. De alguna manera un poco lo que está buscando la empresa cuando saca una vacante es buscar esa persona adecuada, ¿no?, para el puesto. Y entonces, de alguna manera un poco el hacer un currículum generalizado, el no cuidar, por así decirlo, un poquito la foto, ¿no?, que parece una tontería, pero la imagen es muy importante. El no cuidar que existan faltas de ortografía, el no utilizar en el propio currículum pues las palabras clave que se emiten, ¿no?, en la oferta. Esas son fundamentalmente cosas que en el currículum pues no se suelen considerar, ¿verdad? En la entrevista, pues en la entrevista es muy importante también la primera impresión que causa, ¿no?, cómo uno va vestido, de alguna manera un poco existe una serie de preguntas estándar que se hacen siempre y la preparación es fundamental, ¿no? Una persona no puede hacer dos cosas a la vez, no puede estar pensando qué respuesta dar y a su vez de alguna manera estar un poco pendiente de los mensajes que transmite, pues con su comunicación no verbal, con su confianza, ¿no?, en el tono de voz que transmite, ¿no? Entonces esos que quizás serían un poco las dos cosas que fundamentalmente no se cuidan, ¿no?, tanto en la presentación del currículum como en la entrevista.
¿qué consejos prácticos das a los alumnos para destacar en los procesos de selección competitivos a los que se tienen que enfrentar? Pues la verdad es que es muy importante, en la propia pregunta está la respuesta, ¿no? No deja de ser una competición y el objetivo es destacar, ¿no? ¿Cómo se destaca en un currículum, por ejemplo? Pues cuando un evaluador de currículum recibe, ante una oferta recibe peticiones, evidentemente no recibe ni una, ni dos, ni tres solicitudes, currículum, recibe mucho. Entonces, una primera criba, de alguna manera un poco, es el aspecto formal, ¿no? Es decir, a la vista es atractivo el currículum o no. Y en función de eso, sin mirar nada más, vale, no vale. Yo en mis tiempos, cuando me dedicaba también a la selección, mucho más de lo que me dedico ahora, pues a lo mejor para un puesto de trabajo tenías que revisar 200 currículums. Y claro, no te les leías todos. Al final hacías, ¿se cuida o no cuida el aspecto, ¿no? Y en función, y de alguna manera se hacía un poquito, eso, ¿no? Entonces, el destacar el currículum, ¿cómo se destaca? Pues desde muchos aspectos. Uno, como comentaba antes, que en el currículum quede reflejado de alguna manera las palabras clave que aparecen en la oferta. Que se utilice los mismos colores corporativos, ¿no? En el currículum, ¿no? Se utilizan no solamente blanco y negro, sino color, que se utilice el color corporativo de la empresa a la que te diriges, ¿no? Que de alguna manera el aspecto formal sea atractivo, ¿no? Que no haya faltas de ortografía, ¿vale? Que además de alguna manera un poco, además de reflejar donde has trabajado, que se refleje donde has trabajado lo que has aportado a la empresa en su momento cuando lo hiciste. Porque eso es lo que va a valorar, ¿no? De alguna manera un poco el candidato. Y eso es un poco lo que quizás destacaría. Preparar la defensa en público del proyecto de fin de máster es un desafío para muchos alumnos. ¿Cómo ayudas a los estudiantes a superar sus miedos y presentar sus ideas con confianza? Claro, eso es un aspecto muy importante, ¿no? Es importante tener muy preparado el qué, ¿no? Lo que se va a decir, pero fundamentalmente es el cómo, ¿no? El que le da color, ¿no? Y el que le da viveza y riqueza a la exposición. Y luego, fundamentalmente, el cómo infundir confianza en ellos para que a su vez lo transmita luego al tribunal evaluador, ¿no? Entonces, a la hora de manejar ese miedo escénico, a la hora de manejar pues esos nervios, ¿no? Que lógicamente cuando te sientes expuesto y te sientes valorado siempre aparecen, pues se enseña una serie de técnicas, ¿no? En primer lugar, se comenta que no es la propia exposición la que genera ansiedad o nervios, ¿no? Sino que de alguna manera toda emoción surge de la mente. Si no, todo el mundo ante la misma situación nos responderíamos de la misma manera y sentiríamos de la misma manera, y eso no es así. Entonces se les enseñan técnicas, por así decirlo, de autocontrol emocional, de cómo gestionar, ¿no? De cómo esa situación, en vez de ser algo aplastante, generar ansiedad, puede ser motivadora, ¿no? Y entonces fundamentalmente se hablan de 4 tipos de técnicas, ¿no? Bueno, una sería la de no expongas, ¿verdad? La de evitar. Evidentemente esa no al lugar, pero sí que se enseñan 3 tipos de técnicas que son las importantes, que serían un poco las técnicas cognitivas, ¿no? De las cuales estaría fundamentalmente el tema de la visualización, ¿no? Visualizar, ¿no? Imaginarte en situaciones, por ejemplo, cuando soñamos no nos damos cuenta de si estamos dormidos o despiertos, nos damos cuenta de que ha sido un sueño cuando me despierto. Eso lo que quiere decir es que la mente no distingue entre realidad y ficción. Entonces el imaginarte que estás haciendo la exposición, imaginarte que lo estás haciendo bien, eso ayuda luego, ¿no? Porque en el fondo para la mente es como si ya realmente hubieses hecho o estuvieses haciendo esa exposición. Afirmaciones positivas, ¿no? Nada de no lo voy a hacer mal, si no lo hago bien, estoy bien preparado, etcétera. Pensamientos que te infunden confianza. Luego existen técnicas fisiológicas, ¿no? Como podría ser la respiración, ¿no? El acompasar, ¿no? Las palabras con la respiración. Y luego una técnica que se conoce muy poco, que es la técnica de la salivación. Es decir, es imposible estar mal con la boca llena de saliva, ¿no? Entonces tener la boca llena de saliva en los momentos previos a, pues bebiendo agua o comiendo un caramelo, etcétera, ayuda a bajar tus niveles de ansiedad. Y luego estaría la última técnica, que serían las técnicas conductuales, ¿no? Así, ¿qué hacemos cuando estamos bien? ¿Qué hacemos cuando no te experimentamos ansiedad? Pues cópiate, ¿no? Pues normalmente cuando tenemos ansiedad podemos cruzar los brazos, evidentemente cuando no estamos mal no solemos cruzar los brazos, bueno, pues utiliza los brazos, mira
mira a la audiencia, no mira al tribunal evaluador, equilibra, por así decirlo, ¿no?, a todos los miembros del tribunal, equilibra, ¿no?, la mirada para que todo el mundo se sienta concernido, orienta al cuerpo, bueno, técnicas conductuales que también se trabajan ¿Qué aspectos consideras clave para hacer una buena defensa en público? Pues fundamentalmente una preparación muy importante del contenido y luego mucho ensayo, ¿no?, como delante del espejo, mucho ensayo con amigos, mucha visualización fundamentalmente, el dominio de las claves no verbales, pero para estar de alguna manera el enseñar la palma de las manos, enfatizar determinadas cosas, eso no lo puedes hacer a la vez si estás pendiente de ver qué es lo que viene después de, ¿no? Son aspectos muy importantes, ¿no? El no mirar si se utiliza una presentación, no mirar la presentación, sino mirar al público, la orientación del cuerpo. Son técnicas que de alguna manera ayudan bastante, ¿no?, a que esa exposición sea eficaz y logre el objetivo, ¿no?, que es conseguir pues que de alguna manera el aprobado o la nota mejor, ¿no?, en la exposición. La inteligencia emocional es una de las habilidades más valoradas en el mundo laboral actual. ¿Cómo trabajas esa competencia con los alumnos y qué impacto tiene en su vida profesional y personal? Bueno, pues fíjate, en el mundo empresarial es importante, lógicamente, estos aspectos de conocimientos y experiencia, ¿no? Y un profesional de la calidad, de la prevención y de medio ambiente, pues lógicamente debe tener conocimientos, ¿no? Pero fundamentalmente, aparte de tener los conocimientos y ser un buen profesional, es fundamental el que la gente te reconozca, ¿no?, esa competencia profesional que tienes, ¿no? Uno puede ser muy bueno, puede ser un as, pero si no es conocido será un as no conocido, ¿verdad? Entonces, junto a esta formación reglada técnica, es necesario el desarrollo de estas formaciones, por así decirlo, un poquito de transmisor, ¿no? De alguna manera todos somos vendedores, ¿no? Y estos profesionales tienen que vender calidad en la organización, tienen que vender prevención, tienen que vender la importancia de gestionar bien los aspectos medioambientales. Y claro, ser un buen vendedor implica mucho más allá que conocer el producto, sino implica también transmitir confianza, saber comunicarse, gestionar, por así decirlo, un poquito las dudas, ¿no?, que puedan surgir a la hora de... Entonces, por eso estos aspectos, ¿no?, de inteligencia emocional, de habilidades personales, de toma de decisiones, de resolución de problemas, de autocontrol emocional y esas habilidades sociales de comunicación, de ser líder, ¿no?, líder en cuanto a inspirar confianza y credibilidad, son importantes, ¿no?, en el mundo organizativo actual, y más profesionales que manejen estos temas tan importantes, ¿no?, que se trabajan en el máster. ¿Por qué crees que es tan importante complementar la formación técnica con habilidades transversales como las que enseñas en tu taller? Sí, en primer lugar agradecer, ¿no?, al Colegio de Químicos, ¿no?, que dé tanta importancia a estos aspectos, ¿no? Se han hecho estudios, ¿no?, que se dice de cuánto depende la eficacia profesional de una persona, da igual el puesto, da igual hasta qué punto la eficacia depende de su competencia técnica o de su competencia en estas habilidades, ¿no? Y hay estudios que hablan, por así decirlo, a franjas, ¿no?, desde 20% la competencia técnica y el 80% esta competencia, por así decirlo, más de inteligencia emocional. No sé si será muy exagerado ese 20-80, ¿verdad? Pero sí que es vital, ¿no? Antes comentaba que el trabajo ha evolucionado, ya no somos Juan Palomo, ¿no? Ya necesitamos de los demás. Yo soy un proveedor y un cliente en la organización donde estoy y por lo tanto mi trabajo no solamente depende y mi eficacia de lo que yo haga o sepa hacer, también dependo de los demás, también dependo de los recursos que me proporcionen los compañeros o los recursos a nivel de información o de materiales que me pasen compañeros de otros departamentos, ¿no? Por así decirlo, entonces, mi eficacia cada vez depende menos de mí, mi eficacia cada vez depende de cómo los demás me permitan a mí hacerlo bien. El dicho este de somos todos muy buenos, pero amigos en el infierno por si acaso, verdad es, ¿no? Porque cada vez somos más dependientes, ¿no? Cada vez necesitamos más de los demás. Un ejemplo vulgar podría ser
pues el típico artesano que antes hacía botijos o vasijas de barro, pues es muy posible que el abuelo, ¿no?, de esta persona, pues él iba a coger el barro, ¿no?, él era el que hacía las... Si se estropeaba el torno, él lo mantenía o lo arreglaba. Ahora es muy posible que la persona actual, alguien le tenga que traer el barro para hacerlo. Es muy posible que cuando se averíe el torno, alguien le tenga que... Y es posible que incluso hasta alguien comercialice sus piezas. Por lo tanto, lo que antes lo hacía la persona sola, ahora depende de la eficacia de que llegue pronto el barro, de que le arreglen bien el torno, de que el vendedor de sus piezas lo hagan bien, para que su negocio sea exitoso, ¿no? Entonces, esa interdependencia cada vez es más necesaria, cada vez es más vital, y por lo tanto el conocer estas habilidades que me permitan a mí ser eficaz en mis instalaciones, facilitar el trabajo de los demás y que los demás me faciliten el trabajo, pues son indispensables y cada vez va a ir a más. ¿Qué destacarías de los alumnos de este máster? ¿Ha habido algún caso o evolución que te haya impactado especialmente? Pues hombre, yo creo que cada vez hablar de casos individuales es muy complicado, ¿verdad? Pero yo creo que esta ya es el cuarto máster, me parece, la cuarta edición en la cual colaboro a nivel personal, y yo creo que cada vez la gente es más sensible y cada vez tiene más hambre, ¿no?, de estos aspectos. Yo creo que cada vez la gente joven está siendo más consciente, ¿no?, del dominar o ser más eficaz, ¿no?, en estas habilidades blandas, ¿no?, que se suelen decir, estas habilidades personales e interpersonales, no solamente para su eficacia profesional, sino también para su calidad de vida personal, ¿no? Es decir, nos relacionamos con personas, trabajamos con personas, etcétera, y el ser capaz de gestionar los problemas que podemos tener, el ser capaz de comunicar bien mis ideas, el que me sepan entender, el llevarnos bien, pues es muy vital, no solamente en el trabajo, sino en la comunidad de vecinos donde vivimos. ¿Qué consejo darías a los futuros estudiantes de este máster para aprovechar al máximo estas herramientas que les proporcionas en el taller? Pues hombre, partiendo de la base de lo que he dicho antes, que cada vez vienen con más hambre, yo creo que es una asignatura, es una materia que, aunque se dedica lógicamente poco tiempo a ella, no debe ser considerado como lo que vulgarmente se llama una María, ¿no?, por la incidencia que tiene. Entonces, lógicamente, en el poco tiempo que le dedicamos, porque lógicamente el grueso tiene que ser, ¿no?, esa formación técnica, pues yo les invitaría a que siguieran profundizando, ¿no?, en estos aspectos, ¿no? Serán pinceladas, lógicamente, en las horas que tenemos, pero que evidentemente esto daría, y de hecho hay másters propios, ¿no?, en inteligencia emocional. Entonces, durante la formación se proporciona bibliografía, se hacen simulaciones, etcétera, pero realmente la formación en este módulo empieza cuando acaba la formación, ¿no?, haciendo que los participantes se interesen más, ¿no?, y profundicen un poquito más en estas habilidades. Muchas gracias, José Antonio. Te esperamos para que nos des todas las claves y que puedan hacer una defensa con éxito del proyecto final del máster.